Vamos a cantar esto. Hola hermanos, buenos días. Esperemos que puedan estar ahí en casa bien. Vamos dándoles la bienvenida a este tiempo especial. Realmente estamos muy alegres de poder verlos y vamos saludando pues a las familias que se van conectando. Saludos a nuestra hermana Raquel. Ahí algunos hermanos más se van conectando. Vamos a esperar un rato más. También saludos a nuestro hermano Samuel. Espero que me puedan escuchar bien. No sé si se escucha bien. Por favor ahí Samuelito, ayúdanos si es que escuchan bien. De parte de toda la iglesia, hermanos, realmente les damos la bienvenida a este tiempo dominical, a este realmente día del Señor. Realmente ahora vamos conociendo un poco más por qué también llamamos ahora el día del Señor, el día en el cual el Señor ha resucitado y juntos como iglesia podemos ver su obra maravillosa. Saludos pues a la hermana Mirta Castillo también que está ahí, nuestra hermana Noelia, y también más hermanos se van sumando a este tiempo especial. Qué bueno que me estén escuchando todo bien. En este tiempo nosotros vamos a empezar, vamos a orar y vamos a cantar también un himno especial junto a mi familia. Vamos a esperar un ratito más, tal vez un par de minutos más para que ver si algunos hermanos más se van conectando. También nuestro hermano Hugo Medrano, buenos días, dice de parte de toda la familia Medrano. También de parte de toda la familia Briceño, buenos días. La familia Vera también ya está con nosotros ahora, también esta familia, buenos días. Realmente hermanos los extrañamos. Cada día ese extrañez es más, creo que más grande. Esperamos vernos pronto, poder gozar también como iglesia todos juntos y celebrando que el Señor realmente ha hecho su obra en muchos creyentes y juntos podemos reunirnos también para poder adorarle. Hermana Miriam también buenos días. La familia Casas también buenos días. La familia Arce, buenos días. Qué bueno poder ver, seguro ahí está nuestro hermano Norma, nuestra hermana Patti. Amén, hermano, Cristo vive. Ahí escriben, realmente es el Señor quien vive y Él ha resucitado. Y eso vamos a celebrar el día de hoy. Bien, más hermanos se están sumando a esta transmisión. Vamos ahora también, vamos a ir empezando ya. Seguro que algunos hermanos más se van a unir, pero vamos a orar. Vamos a orar en este momento y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te queremos dar. Es un tiempo maravilloso que a través de tus medios podemos conectarnos con nuestros queridos hermanos en diferentes circunstancias en las cuales podemos encontrarnos. Ayúdanos, Señor, a poder como familia también honrarte, adorarte y este día, junto a tu palabra, poder acercarnos delante de su presencia y conocer un poco más cuál es tu voluntad, siempre qué es lo que pides para nosotros. Gracias una vez más, Señor, en este buen día que nos das y la gloria realmente sea para ti. Y que todo esto, Señor, sea para la honra realmente de tu nombre y que tu pueblo también en este tiempo pueda ser edificado. En Cristo Jesús. Amén. 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 Hay una canción especial que ahora nosotros vamos a entonar
Este himno habla que en medio del temor nosotros podemos confiar en el Señor. Él es ahora nuestro Rey y Él nos ha dado su amor. Ahora podemos confiar en Él. Vamos a cantar esta canción. La oscuridad abrigada en maldad y peligros que no puedo ver. No temo ya, pues conmigo Él está y mora en mi ser. Con compasión y devoción siempre me cuida en su amor. Rey de la paz, Él es capaz, no temeré con Cristo. Firme en la fe, me pregunto el por qué. No hay nada que pueda faltar. Su voluntad es mi seguridad. En Él hay bienestar. Con compasión y devoción siempre me cuida en su amor. Rey de la paz, Él es capaz, no temeré con Cristo. Va por doquier vigilando mi ser y conmigo está su solaz. Cuento con Él, es mi ayuda tan fiel, me da perfecta paz. Con compasión y devoción siempre me cuida en su amor. Rey de la paz, Él es capaz, no temeré con Cristo. Amén. Amén. Junto a nuestra familia, hermanos, queremos desearle un feliz realmente día de resurrección del Señor. El Señor Jesucristo realmente ha hecho una obra maravillosa en cada uno de nosotros, al llevarnos también a la vida con nuestro Señor. Bueno, en esta mañana nosotros vamos a entrar a nuestro estudio bíblico y una vez más vamos a acercarnos al Señor en oración, pero esta vez pidiendo que Él pueda a través de sus siervos estar usando también estos medios para que su palabra pueda ser expuesta. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más, gracias te queremos dar por tu palabra, que ahora podemos abrirla. Ayúdanos, Señor, realmente a poder exponerla bien, que tus propósitos puedan ser conocidos y este día, Señor, una vez más, al tiempo de la resurrección, pueda venir a nuestras mentes y ver las implicancias que hay para nuestras vidas. Amén. Por favor, Señor, llévate la gloria a través de este tiempo también de estudio bíblico y todos nuestros corazones puedan estar atentos a tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. ¿A dónde vamos? Nosotros vamos a estudiar en esta mañana la seguridad de la resurrección.
Estos días hemos estado aprendiendo de todos estos días en la cual el Señor ha tenido que pasar el Calvario, ha tenido que pasar momentos difíciles. Desde que estuvo ahí en el Getsemaní, dice que estuvo orando, pero a la misma vez su aflicción se presentaba como gotas de sangre. Realmente había una aflicción tremenda, pero en medio de esa aflicción, el Señor confiaba en su Padre Celestial. Ahora, nosotros, después de conocer todo este proceso en el cual nuestros hermanos han podido explicarnos del camino del Señor a la cruz, qué es lo que implicaba la cruz misma, ahora hemos llegado a un domingo especial, a un domingo que va a cambiar la historia de la humanidad, a un domingo que cambia aún el sentido o la forma en la cual se practicaba una religión. Recordemos que para el pueblo judío se le había dado un día de reposo. Tenían 6 días para trabajar y el último día, el séptimo día, descansaban. Pero ahora ha cambiado esto. Ahora hay una inversión. Ahora el primer día buscamos al Señor, por así decirlo, mostrando que a un principio va a ser nuestra dependencia. Vamos a empezar una semana buscando al Señor, adorando al Señor como iglesia, todos juntos, uniéndonos al pueblo de Dios para adorarle. Y después de eso tenemos toda una semana en la cual seguimos dependiendo del Señor. Porque este día no es un día de descanso, es un día de alegría, de honra para nuestro Señor, porque a partir de este día nuestras vidas ahora viven en dependencia de alguien que realmente está vivo, el Señor Jesucristo. Pero vayamos a la escena de la resurrección. Esta es una escena especial. Dice que había llegado este tiempo, y esta escena de la resurrección realmente debe ser tratada con mucha importancia. Es tan vital e indispensable que aún el apóstol Pablo dijo, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Todo lo que nosotros tenemos, la base de nuestra fe estaba siendo puesta en su último detalle. Era aquella piedra de la resurrección. A partir de eso, la fe puede ser respaldada con una evidencia de alguien real, no sencillamente de alguien que dio su vida, sino de alguien que venció la muerte y ahora nos ofrece también esta misma vida. Yendo al pasaje de la resurrección, vamos a ir a algunos pasajes específicos y yo voy a pedir, por favor, que en esta mañana abran sus Biblias en Juan. Vamos a esta mañana estudiar este evangelio, el evangelio según San Juan. Permítame, por favor. En este pasaje de Juan, nosotros aprenderemos cómo fue la respuesta de muchos discípulos a este evento tan importante. Aquel día había amanecido de una manera espléndida. Realmente era un día imponente. Era el amanecer del primer día de la semana. Se dice que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. En estos días, este día especial de la resurrección, los cielos se congregaron. Los ángeles participaron de la escena, iluminando con su resplandor toda aquella escena. También los soldados, se nos dice que cayeron, ahí estaban como muertos al ver toda esta situación. Fue un momento realmente que todo el mundo en ese momento podía sentir una consternación. Eran días realmente en la cual la humanidad debería ver que Dios estaba obrando de una manera específica, trayéndonos salvación. Lamentablemente no muchos vieron esto. No se nos dice si este terremoto fue un terremoto general
o un terremoto local, pero ningún terremoto realmente es poco. Todo terremoto que ha existido, por más que sea lejano, siempre se puede sentir, por más que estés a muchos kilómetros de distancia. Así es que pensamos que este día realmente muchas personas estaban pensando qué es lo que estaba sucediendo esa mañana. Pero toda esta situación, nos ponemos a pensar qué es lo que pasó con los discípulos del Señor. ¿Qué actitud mostraron? ¿Realmente ellos esperaban que Cristo cumpliese su palabra de la resurrección? Ellos entendieron las palabras de Cristo cuando dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Entendieron los discípulos la idea cuando el Señor hablaba del templo y decía que en 3 días lo levantaría, cuando hacía referencia a su cuerpo? Los 4 evangelios nos hablan de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Al leerlo realmente quedamos impresionados por todo el poder y la autoridad que Cristo tenía sobre la muerte. Pero nos encontramos con otra realidad en la vida de los discípulos. Lamentos, incertidumbres, incredulidad, corazones sin visión espiritual. Pareciera que la obra poderosa de Dios fuese opacado por la falta de fe de estos discípulos. Pero otra vez el Señor, con paciencia, amor y manifestaciones de poder, seguirá confirmando la fe de sus discípulos y mostrándoles evidencias de una resurrección real, verdadera. Esta mañana contemplemos cuáles fueron las dudas de los discípulos y cómo el Señor les dio la seguridad de su resurrección. De eso aprenderemos hoy, la seguridad de la resurrección de Jesucristo para sus discípulos. Y esperamos que esta mañana también nosotros, a través de la escena de la resurrección, podamos seguir asegurando nuestras vidas, ya sea en medio de la tristeza, de la preocupación, en medio de la incredulidad y aún en medio de la falta del entendimiento. Veremos 3 ejemplos a través del libro de Juan. Y para ello vamos a ir a Juan, el capítulo 20. Y vamos a empezar con nuestro primer ejemplo, a través de María Magdalena. A través de ella aprenderemos que el Señor da seguridad en medio de la tristeza. Cuando leemos Juan, el capítulo 20, dice el versículo 1: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Luego pasamos unos versículos y llegamos hasta el versículo 11. Dice, estamos hablando de María, dice el versículo 11. Pero María después de hablar a los discípulos había vuelto. Dice, pero María estaba fuera llorando, junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo del Señor había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni,
que quiere decir Maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a sus discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. La primera persona que aparece en la escena de la resurrección es María Magdalena. Nos llama la atención que sea una mujer que aparezca en primer lugar en la escena de la resurrección. La sociedad judía siempre ponía a las mujeres en un segundo lugar. Pero aquí no es un asunto de distinción. Sencillamente hay un privilegio para todos aquellos quienes buscan primero el reino de Dios. De todos los discípulos y las mujeres que habían, fueron las mujeres que en primer lugar, muy de temprano, dice que aún siendo muy oscuro, fueron a buscar a su Señor. Realmente, cuando hay una búsqueda real del Señor, sincera, siempre vamos a poder ver privilegios que el Señor tiene para los que le aman. Cuando recordamos a María Magdalena, era una mujer que dice había estado poseída por 7 espíritus demoníacos. Era una mujer esclavizada por Satanás y estaba atada realmente al antojo de Satanás. Los demonios la habían convertido en una persona miserable, afligida, desanimada, alejada de cualquier clase de sociedad, flagelada por los golpes que se daba contra paredes, piedras y cualquier cosa que cortaba su cuerpo. El propósito del diablo era denigrar a esta mujer a tal punto que causase repudio, vergüenza e indignidad. Recuerdo haber ido a un pueblo de la sierra. Estaba hablando con un hombre y este hombre me contaba de que en el pueblo había una mujer que había estado endemoniada. Esta mujer realmente mostraba toda su vergüenza en ese tiempo, a tal punto que no tenía siquiera alguno de tener cordura. Habían encerrado a esta mujer en un cuarto, pero todos los muchachos trataban de alguna manera ir por ahí para ver a esta mujer, porque estaba mostrando toda su vergüenza. Cuando esta mujer fue sanada, fue liberada, lo que hizo fue salir de esa ciudad por la vergüenza que tenía de poder ver a los otros cómo la estaban mirando. Realmente ese es el propósito de Satanás con aquellos a quienes toma posesión, el tratarlos realmente como la peor escoria y maltratar la creación de Dios. María Magdalena había encontrado en el Señor Jesucristo no solamente su liberación, sino una vida nueva, una vida sin temor, vergüenza o miseria, una vida digna al lado de su Salvador. Desde ese día se convirtió en una seguidora fiel del Señor, siempre le acompañó en su camino. ¿Cuánto amaba esta mujer a su Salvador? ¿Cuánto dolor y sufrimiento había en su corazón al ver a su Señor crucificado? ¿Cuánta tristeza hay al saber que su libertador ahora está en la tumba y ni siquiera le han dado una digna sepultura? Cuando el aprecio hacia una persona es realmente grande, un poco de consuelo que se encuentra es al menos darle una sepultura digna. En todas las culturas y en todos los tiempos se ha tratado de hacer eso. Cuando una persona es apreciada, toda la familia, la comunidad, o si es alguien muy importante, aún el gobierno mismo, hace todo lo posible para darle una digna sepultura. Pero por las premuras de que el día anterior acababa, el Señor rápidamente fue bajado de aquella cruz y puesto así de simple en una tumba. Estas mujeres estaban preocupadas, estaban tristes. Estamos seguros que estas mujeres no durmieron aquella noche, sino que pasaron toda aquella noche en vela, preparando todas las especies aromáticas con las cuales
se proponían ir a su Señor y darle una sepultura digna, con algunas especies en las cuales mostraran su agradecimiento a aquel quien había salvado sus vidas. Esto de alguna manera sería un poco de consuelo que estas mujeres, María Magdalena y las otras, podían encontrar en medio de este momento tan difícil por la muerte de su Señor. Entonces llegaron a la tumba. La piedra estaba movida. El cuerpo del Señor no estaba. María estaba desconsolada, no entendiendo, dice el pasaje bíblico, cómo es que alguien se había atrevido a robar el cuerpo de su Señor. Sus ojos estaban llenas de lágrimas. Un día anterior habían empezado, al ver el sufrimiento de su Señor, cómo es que pasaban las lágrimas por su rostro. Había pasado toda una noche en vela preparando al Señor estas especies. Seguramente traía algunas hierbas aromáticas, pero podía con sus lágrimas también estar allí, poniendo el líquido para poder hacer estas especies aromáticas. Y al día siguiente va a la tumba y no ve a su Señor. Sus ojos están hinchados de tantas lágrimas. Su tristeza es profunda, tiene un corazón realmente desconsolado. A tal punto realmente, de que ella no va a poder distinguir lo que va a estar delante de ella. Nos dice la escena bíblica que en primer lugar aparecieron dos ángeles. Uno estaba a la cabecera y otro estaba a los pies. Esto nos trae en mente el propiciatorio. ¿Recuerdan allí en el Antiguo Testamento, en el lugar santísimo, que donde estaba el propiciatorio había dos ángeles por los dos lados, con sus alas extendiendo? Bueno, ahí estaba el Señor Jesucristo, o había estado el Señor Jesucristo. Pero cuando vemos a María y ve a estos ángeles, no hay ninguna impresión. Realmente no hay una muestra de adoración reverente, no hay admiración. Es que María realmente no está reconociendo quiénes están delante de él. A causa de sus lágrimas, no pueden realmente ser distinguidos. Es que la tristeza que está pasando en su corazón realmente no le lleva a reconocer muchas cosas. Ahora, es más, dice que el Señor mismo se apareció. Esta vez le dice: mujer, ¿por qué lloras? María no podía reconocer a Jesucristo y lo confunde con el hortelano, es decir, el jardinero. Y también le dice: si tú te has llevado el cuerpo de mi Señor, por favor dímelo, yo lo voy a traer. Otra vez María no podía reconocer a Cristo. Pero, ¿por qué no había ese reconocimiento? ¿Qué tan diferente se veía a Cristo? Recordando, María tenía sus ojos llenos de lágrimas. Pero creo que ningún lloro tan largo hace que alguien pueda olvidar quién está delante, a tal punto de que podamos no reconocer a una persona. Por otro lado, tal vez nuestro Señor Jesucristo ya no era el mismo en su aspecto, pero eso no quiere decir que era alguien totalmente diferente. Tenía algunas cosas que habían variado, pero al menos en su rostro, en quién era, él seguía siendo el mismo. Tal vez a lo que podemos llegar a entender, la razón por la cual María no pudo reconocer a Cristo era porque ella estaba encerrada en un concepto. En base a su dolor, el cuerpo de mi Señor ha sido hurtado. La mente realmente puede llegar a opacar la verdad en los momentos de tristeza. A todos nosotros nos ha pasado. En los momentos de aflicción olvidamos muchos temas. Nuestros ojos se nublan ante la verdad que está delante nuestra. La tristeza realmente puede nublar el entendimiento. Hemos visto cómo la tristeza causa desmayos, causa desesperación y en algunas personas causa una profunda tristeza de que si no fuese que alguien los sacase de ahí, no pudieran salir. Esta pena estaba nublando por un momento la mente de María.
Pero el gran Consolador, una vez más se va a dirigir a María. Esta vez no le va a decir mujer, sino le va a llamar por su nombre. Le va a decir María. Fue entonces cuando el Señor pronunció el nombre de María, que los ojos de María fueron desvelados para ver la presencia del Señor. Su tristeza, su dolor, su sufrimiento, ahora se desvanecieron ante la persona misma del Redentor. Aquella oveja estaba reconociendo la voz de su pastor. Y ella responde, Raboni, que quiere decir mi gran maestro. En realidad, ella estaba pensando todavía en Cristo como su gran maestro. Bueno, es la manera en la cual la conocía. Cuando vemos esta palabra Raboni, como se sugiere, esta palabra describe todo el amor, la fe y el gozo que pudiera haber en la mente y el corazón de María. En ese momento, después de reconocer a su Señor que estaba ahí, el Cristo resucitado, María se agarra, se aferra del Señor. Es muy probable que, como las otras mujeres, también como lo explica Mateo, se aferraron de los pies del Señor, se lanzaron a sus pies, le abrazaron y no querían soltarlo. Es en esa escena que el Señor responde y dice, no me toques. No debe ser malentendido esto. En realidad, la connotación ahí es, déjame ir. No te aferres tanto a mí. Suéltame. María no quería otra vez alejarse de su Señor. Una vez ya había visto cómo su Señor había muerto. Ahora no podía alejarse de su Señor. Era un momento de adoración, postrada ante sus pies. Y en su corazón esperar que nunca más fuesen separados. Pero el Señor le dice algo más. María, suéltame, porque aún no he subido a mi Padre. La razón por la cual el Señor pidió a María que le soltase es porque todavía no había acabado la obra. El Señor no solamente se quedó en la resurrección, Él tenía que volver a su Padre. Ese era el plan divino. Un plan explicado en el libro de los Efesios, el capítulo 4, del versículo 7 al versículo 10. Este es un pasaje que nos ilustra realmente la obra de nuestro Señor. Dice Efesios, el capítulo 4, empezando en el versículo 7, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El contexto de este pasaje está en el Salmo 68. La ilustración es que hay un monte en el cual están los enemigos del Señor. Están los reyes de la tierra concentrados. Pero el Señor omnipotente viene y acaba con este ejército. Y debajo están todos sus súbditos esperándoles. Entonces el Señor, una vez conquistada la batalla, mata a sus enemigos y recoge todos sus despojos, y ahora baja con todos sus despojos y reparte a todo su pueblo. Cuando la Biblia dice que Él descendió, está hablando del cielo. Él descendió a la parte más baja. Creemos firmemente que esta es una referencia a su crucifixión. Estuvo ahí directamente en la cruz. Pero después que ha vencido la muerte, Él fue resucitado y fue llevado al Padre Celestial. Y el propósito es que desde ahí Él iba a empezar a repartir dones. Y el primer don que iba a repartir iba a ser su Espíritu Santo. Y de ahí muchos dones diferentes. La esperanza que nosotros tenemos no es solamente ver a nuestro Cristo resucitado.
sino a un Cristo en toda su magnificencia y su esplendor, cuando será en su segunda venida. El Señor realmente será mostrado en aquel día como el Padre lo ha hecho. Un pasaje que recordamos, cómo es que María oye a la voz de su nombre, de su buen pastor, nos trae a la memoria este versículo y dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Luego recibe una promesa. Dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. La promesa de la vida eterna es muy simple y profunda. Sencillamente significa que vamos a estar con el Señor para siempre. María no se quería desprender de su Señor, se agarraba firmemente, pero el Señor le dice: María, suéltame por un momento, todavía tengo que acabar mi obra. Pero ahora el Señor está prometiendo vida eterna. Y luego dice que no va a perecer. Esto no significa una aniquilación. Estas personas que perecen son las que son alejadas del Señor. La promesa a María es que ella no iba a ser alejada de su Señor. Solamente faltaba completar su obra. La próxima vez que María pueda ver a su Señor, le abrazará fuertemente, igual que nosotros. Físicamente abrazaremos al Señor y no saldremos de ese lugar. No saldremos de la presencia física de nuestro Señor. Aunque ahora nosotros tenemos en Cristo a nuestro Señor, a través del Espíritu Santo, tenemos aquí la presencia misma de nuestro Señor, pues un día la vamos a tener realmente de una manera física, real. En estos días estaba viendo una escena un poco conmovedora. Este padre era policía. Había sido llamado para seguir ayudando a combatir este virus, el COVID-19. Allí en la puerta estaba con su hija. Y su hija le abrazaba fuertemente. Le decía: papá, no te vayas, por favor, no te vayas. El papá le explicaba: hijita, tengo que salir. Le habían avisado al padre de que mientras él tenía todo este tiempo de estar ayudando a esta cuarentena, no podía volver a casa, porque sería peligroso, porque él pudiera contagiarse y luego traer el virus a su casa. Así es que él sencillamente se despedía de su hija y ambos estaban llorando, tristes. Su padre le decía: hija, cuando esto acabe, cuando se haya controlado este virus, cuando haya acabado este virus, volveré a casa y estaremos siempre juntos. Es lo que está pasando. Nosotros queremos estar aferrados al Señor. Quisiéramos ahora mismo tener al Señor visiblemente, físicamente. Pero el Señor está diciendo: todavía tengo una batalla contra un virus más terrible, el virus del pecado. El Señor todavía está enfrentando esta batalla. Pero cuando esto termine, estaremos con el Señor por siempre, por toda la eternidad. A través de esta escena, María recibió la seguridad en medio de su tristeza. Pues la resurrección da seguridad a cualquiera que está triste, abatido, porque sabe que solamente es un momento, es momentáneo esto, y esto va a pasar. El segundo ejemplo que nosotros tenemos aquí, en este libro de Juan, estamos en Juan, el capítulo 20, es el ejemplo de los discípulos. En primera instancia aprendimos el ejemplo de María Magdalena, cómo ella alcanzó la seguridad a pesar de su tristeza, en medio de su tristeza. Ahora vemos a los discípulos. En esta escena encontramos a Pedro y a Juan. Y vamos a leer y vamos a aprender que ellos también encontraron en la resurrección la seguridad en medio de la falta de entendimiento. Dice Juan, el capítulo 20, y volvamos al versículo 3. Dice: y salieron Pedro y el otro discípulo
y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa como Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Versículo 9 dice, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Ahora tenemos a los discípulos. Pedro y Juan pueden representar a muchos otros más discípulos. Pero si algo que el Señor había hecho antes de estos días de su pasión era enseñarles esta verdad. Varias veces en en Mateo, en Lucas es mostrado esto. 3 veces. Si solamente recordamos nuestro estudio de Mateo, en Mateo el capítulo 16, el capítulo 17 y el capítulo 20 muestran cómo el Señor estuvo enseñando a sus discípulos. En cada una de esas escenas les decía, es necesario que el Hijo del Hombre sea muerto, pero al tercer día va a resucitar. La primera de esa enseñanza se dio en Cesarea de Filipos. Estaba muy al norte de Galilea. Estaban alejados. El Señor había tenido un tiempo de retiro. Había dejado su ministerio en Jerusalén, en Galilea, donde mayormente lo había hecho. Ahora se había retirado con sus discípulos hacia el norte, un lugar de gentiles. Estaban ellos solos. Y ahí les enseñaba la necesidad que tenía de que Jesucristo iba a morir, pero iba a resucitar. Pedro le respondió en aquel día, Señor, eso no pase. Entonces Cristo le dijo, apártate de mí, Satanás, porque pones tus ojos en las cosas de la tierra y no realmente en las cosas celestiales. La segunda vez están bajando, ahora han llegado a Galilea. El Señor está descendiendo desde el norte, desde Filipos hacia la cruz, pero están bajando y llegan a Galilea. En Galilea otra vez el Señor toma a sus discípulos y les dice, Señor, o a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre tenga que morir, pero al tercer día va a resucitar. Otra vez los discípulos siguen sin entender esta verdad. Otra vez los discípulos siguen bajando, están de camino hacia Jerusalén y todavía no han entrado, están ahí en Judea, a la entrada, por el río Jordán. El Señor otra vez les dice, es necesario que el Hijo del Hombre muera, pero al tercer día va a resucitar. El Señor les estaba dando esta gran lección porque no quería que llegase el momento ellos fuesen sorprendidos. No les tomase por sorpresa todos estos eventos que está pasando, sino el Señor quería que sus corazones estuviesen preparados y sus entendimientos pudiesen captar todo lo que estaba pasando. Pero la realidad no entendieron. Cuando llegó la noche del arresto allí en el Getsemaní, los discípulos que habían hecho promesas de valentía salen corriendo, se escandalizan de su Señor y eran como ovejas del rebaño que fueron dispersadas. Cuando el Señor estaba en la cruz, a excepción de Juan, no se vio a ninguno de los demás. ¿Dónde estaban en ese momento? ¿Estaban en sus casas escondidos? ¿O estaban en algún lugar escondidos mirando de lejos la cruz de Cristo? Ellos evidentemente no habían entendido que Cristo les dijo o les habló de la necesidad de su muerte. La lección fue repetida una y otra vez. ¿Quién falló? ¿El maestro enseñó mal? ¿O los discípulos no entendieron? Recuerdo las épocas del colegio, una escena especial. Recuerdo a una profesora, la mejor profesora que tal vez he tenido en el colegio. En el 3er grado nos enseñaba biología. Era la profesora Romero.
Un día llegó, en un día planificado de examen, repartió todos los exámenes, pasamos el momento tratando de resolver. Al final la mayoría de la clase se jaló, desaprobó el examen. La maestra era paciente. Así es que dijo a los alumnos, la próxima semana vamos a tener otro examen de recuperación. Llegado el día indicado, la maestra empezó a repartir los exámenes. Curiosamente, era el mismo examen, eran las mismas preguntas, era el mismo formato, era todo lo mismo que el examen anterior. ¿Cuál fue el resultado de ese examen? Otra vez, lamentablemente, la mayoría de la clase desaprobó. Aquel día vi una maestra totalmente decepcionada, no porque sus alumnos no fuesen inteligentes, sino porque sencillamente no estaban atendiendo, o porque en muchos no había un interés de aprender aquella lección. Había otras cosas tal vez mucho más importantes. Los términos biológicos no eran muy importantes y algo que tal vez nunca van a recordar. Pero vi una maestra decepcionada aquel día. Una lección que el Señor estaba dando ahora, repetidas veces, una y otra vez. Y llegó el día y los discípulos desaprobaron. Pero el maestro, el gran maestro por excelencia, no se basa en los resultados. No se basa en la inteligencia de sus discípulos, en la capacidad que tienen de poder hacer las cosas. Su obra está basada en el amor que tiene para ellos y en lo que Él se ha propuesto hacer en la vida de estos discípulos. Por eso es conocido como el gran maestro, cuya obra es perfecta. Y si Él va a empezar una obra, no va a parar hasta terminarla. Él va a dar ahora una clase más. Esta clase va a ser un poco curiosa. Esta enseñanza va a ser su examen final. Y la prueba consiste en esto. Les va a dar algunas evidencias. Una tumba vacía, unos lienzos puestos en su lugar y un sudario enrollado cuidadosamente puesto aparte. Cuando Pedro y Juan habían venido, recuerdan que María les había dicho que el cuerpo del Señor había sido robado. Ellos venían bajo esa premisa, bajo ese concepto. Ellos tenían que verificar si eso era real o no era. Seguro que recordaron algunas escenas de la enseñanza de Cristo y podían por ahí comparar qué cosa podía ser verdad. Pero ahora ellos tenían una prueba. Tenían que meditar, pensar, ver las evidencias y tomar sus propios resultados. Entonces llegaron. Dice que Juan, que se había apresurado, tal vez era el más joven, el más rápido, llegó primero. O sencillamente tal vez Pedro se demoró, retrasó sus pasos porque todavía había una vergüenza de haber negado a su Señor. No lo sabemos. Pero Juan llegó primero. Solamente se quedó en la puerta. Estaba sorprendido. ¿Cómo es que una piedra de 1 tonelada puede haber sido movida? Estaba ahí en la puerta. Pero Pedro llegó y sin pensarlo, como era algo característico de él, simplemente entró y vio las evidencias que había ahí. Por un rato pensó y dijo, un ladrón no habría dejado realmente todas estas telas tan perfectamente ordenadas. Las telas en las cuales había sido enrollado el Señor, este lienzo, estaba como una crisálida perfecta, como un capullo que no había sido tomado. Un ladrón no hubiera tomado ese cuidado. Tendría que haber roto el lienzo para sacar el cuerpo del Señor. Luego, dice que el sudario que estaba sobre su rostro fue cuidadosamente envuelto. Entonces pudo decir, no, un ladrón no puede haber hecho eso. Ningún ladrón tiene tan cuidado de dejar algo tan ordenado.
El ladrón sencillamente arrebata y corre, dejando todo un desorden. Ellos vieron todas estas evidencias y llegaron a esta conclusión: no fue un ladrón. El Señor ha resucitado. El Señor está vivo. Dice el pasaje que ellos creyeron en ese momento. Hasta ese momento solamente tenían mucho desconocimiento, no habían entendido la verdad, pero una vez que vieron la evidencia, ahora habían creído. Pero había una evidencia que todavía ellos necesitaban ver. Era la evidencia del Señor mismo resucitado. Dice el pasaje de Juan, el capítulo 20, en el versículo 19, ya estamos en la escena de la noche, ese mismo día dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Cuán grande gozo. Ahora veían realmente a su Señor. Ellos habían creído unas horas antes de que su Señor había resucitado. Ahora estaban viendo físicamente a su Señor. Es realmente la escena de la resurrección de Jesucristo lo que finalmente dio entendimiento a estos discípulos que realmente a cocacho estaban aprendiendo. ¿Se parece a nosotros o realmente son igual que nosotros? El Señor nos enseña muchas cosas, nos da a través de su palabra muchas verdades que nosotros debemos reconocer. Y nosotros somos tercos, duros para poder aprenderlo. Pero el Señor sigue siendo paciente para enseñarnos y aún para llevarnos a días de sufrimiento, a días de evidencias, a diferentes circunstancias, para tratar de enseñarnos y confirmar aquello que Él está queriendo poner en nuestros corazones. Es un Dios realmente maravilloso, un Dios paciente, y la resurrección de Jesucristo dará seguridad aún en medio de la falta del entendimiento. Dice la primera carta de Pedro, el capítulo 1. En la primera carta de Pedro, el capítulo 1, leo el versículo 3, dice: ahora Pedro está escribiendo. Han pasado los años y Pedro dice esto: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él ha tenido misericordia de nosotros. Por su misericordia nosotros podemos tener esta esperanza viva que está basada en la resurrección de nuestro Señor. Luego dice el versículo 10: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaban el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Pero ahora podía entender de que la profecía no solamente hablaba de un Cristo crucificado, sino también de un Cristo glorificado. Las dos áreas de la vida de nuestro Señor que hicieron nuestra redención posible. El Señor, allí en el pasaje de Mateo, dio algo a estos discípulos. En Juan, el capítulo 20, el versículo 21 dice, Juan capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ese día les dio una muestra de su obra perfecta.
estos discípulos eran los alumnos del Señor que estaban siendo preparados para una misión. Aquel día vieron a su Señor, se regocijaron con su Señor y recibieron por un momento el Espíritu Santo. Ellos iban a esperar hasta el día de Pentecostés para que definitivamente el Espíritu Santo viniese a ellos y con poder pudiesen salir a cumplir su misión con la que habían sido preparados por el Señor un tiempo atrás. Ahora ya no eran alumnos desaprobados, ahora iban a ser alumnos aprobados. ¿Cuántas verdades espirituales nosotros entendemos? Hay ciertas cosas que sinceramente es difícil de entender en la palabra, pero hay otras cosas que se pueden entender sencillas. Las cosas que son difíciles de aprender, realmente van a tomar su tiempo y no es tan indispensable que la comprendamos ahora. Pero hay cosas en la palabra de Dios que necesitan ser aprendidas rápida. No hay excusa para no aprenderlas. Esas cosas básicas de la vida cristiana, esas cosas que nos van a llevar a esa transformación de nuestras vidas, son cosas que tenemos que aprender. Y uno de los temas es la resurrección. ¿Cuál es su implicancia práctica en nuestras vidas? ¿Por qué el Señor resucitó? Y ahora, ¿qué es lo que eso nos lleva a nosotros a hacer? Una vida nueva, una vida transformada, de la cual hablaremos en nuestra conclusión. Pero antes de ello, veamos un ejemplo más. Volvamos a Juan. Hemos visto hasta ahora 2 ejemplos que dan seguridad en medio de diferentes circunstancias. La primera, que a través de María Magdalena, a pesar de su tristeza, el Señor le dio la seguridad. Vemos a los discípulos que la escena de la resurrección dio seguridad en medio de su falta de entendimiento. Pero ahora nosotros tenemos un personaje más. Este está en Juan, el capítulo 20, el versículo 24. Y estamos hablando de Tomás. Dice el pasaje: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no vieren sus manos la señal de los clavos, y metieren mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y mételo en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cuando reconocemos o recordamos a Tomás, Tomás es conocido como el incrédulo. Se ha quedado con esa chapa. Nosotros vamos a aprender que la resurrección da seguridad a pesar de la incredulidad. Aún en medio de la incredulidad, la escena de la resurrección va a dar seguridad. En el día de hoy se oyen frases como: no seas como Tomás, incrédulo. Pero en realidad no fue el único incrédulo. Todos los discípulos fueron incrédulos. Cuando leemos Marcos, el capítulo 16, a partir del versículo 9, hay varias escenas seguidas. Y miren cómo se repite esta frase. Dice, en la escena de la resurrección: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, aparecieron primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él,
que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Luego sigue. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino y yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. 3 veces se habla de su incredulidad. 2 veces como una afirmación y una vez como un reproche. Todos estos discípulos eran incrédulos. Y solo Tomás se ha quedado con esta chapa del incrédulo. La escena nos dice que aquella noche en la cual el Señor se había aparecido, Tomás no estaba. ¿Dónde estaba Tomás? ¿Dónde se había metido? ¿Estaba enfermo? ¿Estaba con pena? Hay un pasaje que nos puede enseñar un poco. Unas semanas antes, el Señor ya había entrado a Jerusalén. Y cuando el Señor empezó a predicar, los discípulos se enojaron, los líderes religiosos se enojaron contra Cristo y querían agarrarlo y matarlo. Pero el Señor se escapó, salió de Judea. Estando en Judea, Jesús se entera de que su amigo Lázaro había muerto. Y Jesús se propone volver a Judea. Pero sus discípulos dicen: ¿pero cómo vas a volver, Señor? Si tú vuelves te van a matar. Pero el Señor dice: Él va a volver. Entonces encontramos a Tomás. Y Él dice: vamos también nosotros para que muramos con Él. Unas palabras, podríamos decir, de valentía. Pero Tomás en realidad era un pesimista. Pero en medio de su pesimismo, de alguna manera, mostraba que estaba dispuesto a ir con el Señor. Si Jesús estaba yendo a morir, Él va a ir a morir con Él. Pero ahora ha venido la escena de la crucifixión de Cristo. Y la valentía de Tomás no fue mostrada. Pienso que Tomás estaba avergonzado ese día. Él no estaba con sus discípulos aquella noche, porque todavía estaba llorando a solas en algún lugar. Estaba avergonzado, porque un día decía: Señor, iré hasta la muerte contigo, pero llegado el determinado momento, Él se escapó, huyó de ese momento. Él estaría demasiado avergonzado, estaría demasiado deprimido. No quería realmente en ninguna manera siquiera socializar con los otros discípulos, a pesar de que eran sus amigos. Pero finalmente los discípulos van hacia Jonás y le dicen: Jonás, el Señor se nos ha aparecido. Créelo, el Señor está vivo. Pero Jonás fríamente pone sus requisitos. Dice fríamente que si él realmente no ve la señal en las manos de Cristo, si es más, no mete su mano allí, no va a creer. Si no mete su mano en el costado, no va a creer. ¿Cómo es que Jonás podía llegar a conclusiones, por así decirlo, tan exageradas que ningún otro podía demandar? Conociendo un poco a Jonás, Jonás no era de los tipos que ellos podían estar en un punto gris. Él era negro o blanco, era caliente o frío. Él no se quedaba en un punto medio. Él, si iba a creer algo, lo iba a hacer después de muchas evidencias. Por ejemplo, algunas escenas, unos 3 días antes, Jesús estaba con sus discípulos ahí en la noche de la última cena,
El Señor les estaba enseñando de la necesidad de ir a su Padre y de preparar lugar para ellos. El Señor estaba enseñando varias verdades. En eso Tomás levanta su mano y dice: Señor, lo que estás diciendo no lo entiendo. ¿Podrías explicarnos mejor? En Juan el capítulo 14, tal vez puedan leerlo, las palabras exactas que Tomás dice. Pero lo que está diciendo Tomás es que él no comprendía y quería que se le enseñe. Tomás no era de aquellos quienes cuando el maestro dice: ¿han entendido? Y todos dicen: sí, hemos entendido, por más que nadie haya entendido. Tomás, si entendía bien, pero si no entendía, él iba a preguntar hasta poder entender la verdad. Tomás era de aquellos que tenía que calcular primero. Él no iba a construir una casa si primero no veía si tenía todos los materiales para llevarlo a cabo. Tomás no era de los que al ir en una guerra no miraba si con su ejército podía o no vencer al ejército contrario. Él examinaba todo eso y después de llegar a una conclusión, recién tomaba una determinación. Así es que el Señor se aparece 8 días después, da paz a sus discípulos, pero va delante de Tomás y le dice esto: mete tu mano, aquí está, mete tu mano en mi costado. El Señor le da las evidencias. A un principio no le reprocha: ¿quién eres tú para pedir evidencias? El Señor sabía quién era su discípulo, lo había conocido durante muchos años y sabía que Tomás te pedía evidencias, pero por causa de la sinceridad de su fe. Al igual que todos los discípulos, al igual que todo el mundo, nunca habían pasado este acontecimiento de ver al Hijo de Dios morir. Realmente todo el concepto que tenían, realmente en un momento de crisis. Pero el Señor, en vez de reprochar, le da la evidencia para que él siga creyendo. Y cuando Tomás cree, él llega a decir una verdad única. Dice: Señor mío y Dios mío. Él, ante la evidencia que vio delante de sus ojos, cayó postrado y reconoció a Jesucristo no solamente como su Señor, sino aún reconoció como la deidad misma. Reconoció quién estaba delante de él. Por más que Tomás pedía evidencias, exigía ciertas cosas, él sabía de que cuando estaba seguro de algo, no se iba a quedar en un punto medio. Él iba a avanzar hacia la verdad. No era de estas personas que buscan la evidencia por tratar de buscar pleitos y empezar a discutir algunas ideas, como aquellos amigos de las universidades que tratan de hacer ciertas preguntas cuestionando o pidiendo evidencias, pero su propósito no es convertirse, su propósito sencillamente es discutir. Tomás no era de ellos. Tomás era de aquellos que quería estar seguro, y una vez que llegaban a esa seguridad, ellos se arrojaban con todo ante esa verdad. Tomás realmente no quería creer en aquello en lo cual él no creía. Él no decía entender en aquello que no entendía. Es decir, Tomás no era de aquellos quienes escuchan una prédica y dicen amén sin entender lo que conlleva eso. Tomás no era de aquellos quienes cantaban sin entender qué es lo que se estaba diciendo. Tomás no era de aquellos que oraban o participaban de las oraciones sin entender qué es lo que eso significaba. Había un entendimiento profundo en este hombre para poder hacer las cosas. Y ese realmente es algo digno que debe ser imitado.
Nuestra fe es real, que no pedimos muchas evidencias, pero eso no significa que no llegamos a entender ciertas cosas y aún esperar entender ciertas cosas para recién dar un siguiente paso. Aunque las evidencias vistas de esa manera ayudan, pero el Señor añade algo más. El Señor no le está reprochando que Él esté buscando algunas pruebas más, sino que el Señor va a aumentar algo más a lo que dice o a lo que está pidiendo Tomás. Y le dice: Tomás, tú has visto y has creído. Has visto las evidencias y has creído. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. El Señor está diciendo: Tomás, tienes que dejar lugar a la fe. No todo es evidencia. No todo es poder ver recién. Tienes que empezar a obrar más por fe. El Señor estaba preparando el corazón de su discípulo amado, que sabía que de ahora en adelante todo lo que iba a continuar iba a ser por fe, porque su Señor iba a ser llevado al cielo, ya no iba a estar con Él. Ahora tenía que creer por fe todo lo demás. El Señor nos da evidencias hasta donde nosotros necesitamos entenderlas. A partir de eso, es la fe que debe motivar nuestras vidas. Es algo maravilloso que el Señor haya mostrado sus evidencias a sus discípulos. El Señor pudo mostrarse como el resucitado ante sus enemigos, pero no lo hizo. El Señor pudo mostrarse como el resucitado ante estos líderes religiosos, para que estos lo reconocieran como el Mesías. Pero ellos no vieron esta escena especial, porque ya tuvieron su oportunidad. Esa oportunidad se las dieron unos soldados romanos que habían estado allí en la tumba, habían contemplado estos ángeles, estos seres celestiales. ¿Qué es lo que había pasado? Fueron y se lo contaron a estos líderes especiales, a estos líderes religiosos, pero estos líderes, en vez de venir arrepentidos al Señor, inventaron mentiras para que no fuese creído esta realidad. El Señor no se va a aparecer a esta gente, pero sí se va a aparecer a muchos más. Dice el libro de Hechos, el capítulo 1, el versículo 3, que el Señor durante 40 días se apareció con algunas evidencias, con algunas pruebas indubitables de que realmente Él había resucitado. No fue solo Tomás, sino un grupo grande de discípulos que necesitaba esta evidencia, ver a su Señor. Y el Señor, con amor, paciencia, con propósito, les mostró las evidencias. Pero después de eso les dio una última tarea. Ahora vayan a todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. El Señor había confirmado la incredulidad de Tomás. ¿Hasta qué punto el Señor permite que podamos ser incrédulos? Realmente no lo sé. Pero es real que muchos de nosotros, en muchas circunstancias, nos mostramos incrédulos. Pero el Señor siempre con su paciencia nos enseña a creer, aumenta nuestra fe. En estos sitios, en estos momentos en los cuales ahora estamos participando, en los cuales nos hemos visto envueltos, no sé cuántas cosas, de cuántas cosas estamos dudando. Muchos han perdido su trabajo. Muchos hermanos pues no tienen muchos recursos en casa. Y muchos están pidiendo pruebas al Señor. Señor, muéstrame tu mano, dame alguna evidencia. El Señor en su paciencia, Él da muchas cosas. Nos va a dar, nos va a mostrar su mano. Pero otra vez, dejemos lugar a la fe.
Pedro va a decir en Primera de Pedro, el capítulo 1, versículos 8 y 9. Hace la referencia, dicen que a quien vosotros amáis sin haberle visto, con un gozo inefable, que es incapaz de ser narrado, y un gozo glorioso, es decir, rodeado de gloria. Ese es el gozo que tenemos nosotros y esa es la bienaventuranza que nosotros tenemos. El Señor, a través de su resurrección, ha dado seguridad a los que estaban tristes, como el caso de María. Ha dado seguridad a los que les faltaba un poco de entendimiento, como en el caso de los discípulos. Y ha dado seguridad aún a pesar de la incredulidad de Tomás. La resurrección es un punto en el cual, como creyentes, también nosotros debe traer seguridad a nuestras vidas. Y esta seguridad debe ser en qué es lo que implica la resurrección para nosotros. El pasaje de Romanos, capítulo 6, del versículo 2 al 4. Él habla a nuestro Señor, el Señor habla a nuestros corazones. Y habla específicamente de cómo es que alguien puede seguir todavía viviendo en pecado. Y dice que nosotros, pues los que hemos muerto al pecado, ¿cómo es que todavía vamos a vivir en él? Leo Romanos capítulo 6, versículo 2, dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Una ilustración perfecta de lo que hemos aprendido en estos días. Cristo ha muerto para que nosotros también muramos con Él. Pero Él ha resucitado para que nosotros también resucitemos con Él. La implicancia de la resurrección de Jesucristo es que no es sencillamente arrepentirse del pecado, no es sencillamente abandonar el pecado. Ahora significa que vamos a vivir otra vida diferente. Muchos dicen, ya no toman, ya no fuman, ya no hablan groserías. Pues bien, han dejado un montón de cosas. Pero no podemos decir que hemos resucitado con Cristo si no venimos a una nueva vida, o dice a una vida novedosa, algo que es distinto realmente a lo que éramos y que ahora está basada en lo que Cristo ha hecho por nosotros y cómo Él nos enseña, cómo nos vamos conformando a la imagen de nuestro Señor. Gálatas 2:20 dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Habla de mi nueva vida en Cristo. Y segunda los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas evidentemente han pasado, pero todas son hechas nuevas. ¿Cuál es la seguridad de su salvación? ¿Cuál es la seguridad que realmente Cristo está en nosotros? Primero, que hemos muerto con Cristo. Y segundo, de que tenemos una vida nueva, una vida diferente, una vida que ahora se conforma a quién es Cristo y nosotros siendo moldeados a esa misma imagen. Es un tiempo de triunfo. El Señor ha vencido. La muerte realmente ha tenido su derrota. El pecado ha tenido su derrota. Ahora, nosotros, hermanos, damos gracias al Señor, porque esta escena de la resurrección de nuestro Señor también trae seguridad a nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, una vez más, gracias te queremos dar.
Una obra maravillosa ha sido completada. Nuestro Señor Jesucristo vino y murió por nuestros pecados. Fue sepultado, Señor, para mostrar la realidad de esta muerte, pero a la misma vez para preparar todo para una resurrección gloriosa. Se ha dado todas las evidencias. Se muestra, Señor, una seguridad en medio de la tristeza, de la falta de entendimiento, aún en medio de la incredulidad. Gracias, Dios bueno, eres paciente con nosotros al enseñarnos, al seguir haciendo tu obra en nuestras vidas. Ahora ayúdanos, Señor, a llevar esto a una realidad evidente en nuestras vidas, de tal manera que podamos, de ahora en adelante, seguir siendo conformados a esta nueva imagen, vivir en esta resurrección, en esta nueva vida. Y gracias porque todo esto es posible solamente por la obra que haces a través de nuestro Señor Jesucristo y a través de tu Espíritu Santo, trabajando en hombres tan imperfectos, pero cuya obra vas a terminar. Gracias, Padre bueno. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Una vez más, hermanos, gracias por estar con nosotros en este tiempo. Gracias realmente por poder compartir con nosotros esta unidad. Somos aproximadamente en este tiempo, ahorita que estamos aquí, como 70 personas o familias quienes se han podido unir para poder tener este tiempo especial. Realmente los extrañamos, queremos verlos pronto. Bueno, como pastor tengo el privilegio de entre la semana, algunos que pasan por aquí por la casa, ya sea por el mercado o alguna otra situación, al menos los puedo saludar. Pero a muchos que sobre todo viven lejos, no los puedo ver. Sigamos realmente orando por nuestro pastor Osvaldo. Él, gracias a Dios, está cada día mejor. Es un tiempo que el pastor, decimos, él necesita también seguir sintiendo de nuestro amor. Por favor, él ya está en las condiciones de poder recibir llamadas. Por favor, llámelo al pastor, dale sus saludos, dile que estamos orando por él, dale palabras de ánimos y el pastor pues va a saber cómo se va a sentir con esto también, esa alegría. Sigamos orando por su recuperación y que por este tiempo también que el hospital de alguna manera ya solamente está concentrado en este virus y ha dejado muchas otras áreas. Entonces muchos pacientes están esperando a ello. Uno de ellos es nuestro pastor. También, como sabemos, el presidente ha decretado 2 semanas más para esta emergencia. Todavía vamos a estar en casa. Así es que, por favor, sígase uniendo a nuestros devocionales, también a los momentos en los cuales se dan las enseñanzas. Vamos a seguir con nuestro estudio de Mateo los días miércoles a las 8:30. También va a haber algunos estudios más por ahí. Los jóvenes también sigan participando ahí con el hermano Andrés en sus clases virtuales. Los hermanos de Gedeón también lo están haciendo de diferentes maneras. Los hermanos de Daniel, los de Rabí, por ahí están siempre llamándose, viendo. Por favor, hermanos, sigan adelante en esto. También los días domingos estaremos transmitiendo nuestro tiempo de culto y a través de los hermanos que nos están apoyando con las enseñanzas, las predicaciones, por todo el equipo ministerial que está trabajando, viendo diferentes áreas, también está viendo cómo poder edificar, a todo el equipo también que hace posible que se pueda transmitir, que haya publicaciones. Gracias realmente, hermanos. Muchos están trabajando para que podamos unirnos, pero sobre todo lo que más nos va a unir en este tiempo es orar unos por otros. El de poder también llamarnos, el poder saber cuál es nuestra situación. Gracias a Dios que tenemos la tecnología y estaremos aprovechándola al máximo para tratar de llegar a cada uno de sus hogares. Gracias también a todos los hermanos quienes estuvieron participando ahí en el tributo musical. Hubo alguna música que
siempre nos hace recordar esta escena de la muerte de nuestro Señor. Y una vez más, hermanos, gracias por todos aquellos quienes están participando también en la ayuda económica a algunos hermanos. Nosotros reconocemos que es un tiempo difícil para muchos. Algunos, por la misericordia de Dios, todavía tenemos ingresos estables, tal vez no tan fijos como antes, pero muchos pueden tener algunos ingresos que todavía son estables y que podemos seguir apoyando a aquellos hermanos. Todavía hay 2 semanas más de para. Muchos hermanos están viendo cómo van a pasar estas 2 semanas. Ya se les ha hecho llegar a algunos una ayuda especial, pero realmente ha sido solamente algo pequeño a comparación con la necesidad que tienen. Entonces vamos a tratar de seguir animando a los hermanos, de seguir apoyando para poder seguir ayudando a estos hermanos. Una vez más, gracias por este tiempo de estar participando con nosotros. Realmente saludos a todos los hermanos. Sigamos orando por el hermano Samuel, por el hermano Félix Yancán, por nuestra hermana Iledi, por nuestro hermano Carlos Gallo, por nuestra hermana Mimi, por la familia Vargas, por nuestra hermana Margarita. Justamente aquí están haciendo algunos pedidos de oración que los estoy leyendo. Y sigamos orando, hermanos, por esos pedidos de oración. Gracias, hermanos. El Señor los guarde realmente en este día. Celebremos con la familia que Cristo ha resucitado y dámosle gracias realmente por lo que Él ha hecho con nosotros. Amén, hermanos. El Señor los bendiga. Tengan un feliz domingo. Bendiciones.